de Mar del Plata. Costa Atlántica Argentina. El Ministerio Radial Plenitud presenta Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un programa conducido por los pastores Hugo y Marcela Enrico. Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un viaje por la palabra de Dios que disfrutaremos juntos cada día a través de la radio. El Expreso de Medianoche promete llegar justo a tiempo. Con la palabra viva, eficaz y oportuna para nuestra vida. Ya está todo dispuesto. Subí el volumen de tu radio y emprendamos este viaje hacia tu corazón. Bienvenidos a un nuevo programa de El Expreso de Medianoche. De lunes a viernes comenzamos el nuevo día, recibiendo una palabra de bendición a cargo del pastor Enrico. Comunícate con nosotros vía WhatsApp, déjanos tu saludo o pedido de oración a través del 223-547-1536. Búscanos en nuestras redes sociales. En Facebook como El Expreso de Medianoche Radio. En Instagram, @el expreso de _medianoche. Y en YouTube como El Expreso de Medianoche Radio MDP. Quédate con nosotros. Comenzamos este viaje por la palabra de Dios. Comencemos nuestro viaje por la palabra de Dios. Vayamos al libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver el capítulo 20, gloria a Dios, versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar, escuchen, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ustedes saben que aquí hay una bendición muy, pero muy grande. La bendición del dar. Ahora, observemos algo. Lamentablemente, esta palabra se ha bastardeado mucho. Y este principio bíblico, real, poderoso, justamente nos muestra que hay una bienaventuranza en poder dar. Lamentablemente se ha utilizado por quienes no tienen temor de Dios y solamente están hablando de esto para quitarle el dinero al pueblo. Amén. Pero vamos a poner eso a un costado, porque lamentablemente eso es escenario de los últimos tiempos. No vamos a poder cambiar nada en cuanto a eso, porque seguirá ocurriendo, ¿verdad? Ahora, lo que sí podemos hacer es someternos al Señor, rendirnos a Él, escuchar la voz del Espíritu Santo para poder estar despiertos en el Espíritu y no caer en la trampa. Acá hay una bienaventuranza que nosotros tenemos que alcanzar. Cuando la Biblia tiene palabras escritas en rojo, son palabras muy importantes porque son de nuestro Señor. Gloria a Dios. Ahora, observemos esto. Él dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Usted olvídese de todas las veces que le predicaron que tiene que poner 10 para recibir 20. No, olvídese de todo eso. Vemos lo que dijo Jesús, que es lo importante. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, esto es un principio que nosotros como creyentes en Cristo Jesús tenemos que conocer y obviamente tenemos que practicar. Ahora acompáñeme, no perdamos esto, Hechos 20:35, y nos vamos juntitos a Primera de Crónicas,
capítulo 29, en el versículo 14. Dice la Biblia: ¿por qué? ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Ahora, observe lo que dice aquí, mi hermano querido. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, nosotros vemos de alguna manera que entre Hechos capítulo 20, versículo 35, y Primera de Crónicas 29, 14, hay algo que los liga, ¿verdad? ¿Por qué? Aquí la palabra dice que de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, el dar y recibir van de la mano, están vinculados. Y tenemos que comprender que nadie puede dar si primero no recibió. Si no recibió, ¿qué va a dar? O sea, no sé si estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Bueno, pero más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, mejor dar que recibir. Y sí, vos das, pero si no recibís, no vas a poder seguir dando, ¿no es cierto? O sea, es un círculo que tiene que ser un círculo virtuoso en nuestra vida. Entonces, nosotros sabemos, lo hemos visto, lo hemos comprobado, que hay un gran ataque de parte de las tinieblas sobre la iglesia de Jesucristo para que la iglesia de Jesucristo no pueda dar, ¿verdad? Pero el problema mayor que el ataque de las tinieblas al dar es el ataque al recibir. Porque el que no recibe no puede dar. Entonces, de repente, fíjense, ¿usted nunca se sintió mal por no poder dar? Yo me sentí muchas veces mal por no poder dar. ¿Por qué? Y porque no tenía. Entonces, el problema mayor, el ataque mayor, no está tanto en el dar, sino en el recibir. Y hay impedimentos para recibir. Ahora, si nosotros abordamos este tema, es muy amplio. Obviamente que de repente cuando se habla, se nos ha predicado tanto, y por eso yo hablo de bastardear este tema, gloria a Dios, lamentablemente, porque cuando hablamos del principio de dar y recibir, lo primero que viene a nuestra mente es el dinero. Nuestra generación está en un problema porque los tiempos han cambiado, muchas cosas han cambiado, no solamente la tecnología, el avance de la ciencia y demás, sino también muchas cosas aún en el seno familiar. Ustedes recuerdan que no hace muchos días yo les contaba una experiencia que tuve con mi papi, que obviamente es una generación anterior, y que él me veía jugar con Huguito cuando era bebé y yo lo jugaba y lo besaba, ¿no? Y él me decía, yo nunca hice eso con vos. Entonces yo le pregunté, ¿por qué nunca lo hiciste? ¿No? Y me dice, porque tu abuelo tampoco lo hizo conmigo, o sea, se va trasladando un poco la cosa. Entonces, también vemos que lo que nosotros, en mi generación, aprendió de sus padres, ¿verdad? Nos cuesta a veces, porque lo seguimos trasladando. Entonces imagínense que algo pasó en esta generación nuestra que nos hizo cambiar ciertas cosas, pero la generación anterior no cambió. Esto es tremendo. Entonces fíjense que esto es bien bravo, porque si nos apartamos un poquito del tema material en cuanto a este principio de dar por recibir, una de las grandes deudas que podemos llegar a tener, aún con nuestros hijos, aún con aquellos que nos rodean, es una deuda de amor. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron a manifestar ese amor. Tuvimos tal vez papis o mamis algo duritas, ¿no? Algo, ¿no? Que no porque no nos querían, ¿no? Sino que, bueno, ellos también aprendieron de esa manera y la cosa se fue dando de ese modo. Entonces nuestra generación está en un problema porque tiene que practicar esto, pero sin haberlo recibido. Y ahí se complica. Entonces, ahí volvemos al principio. Hay una bienaventuranza en dar, ¿no? Pero para dar hay que recibir. Y cuando vos no recibiste, claro, ¿cómo se hace para dar? Es un tema. Ahora, de aquí en adelante la cosa puede cambiar. La cosa puede cambiar. Porque ya vamos entendiendo que, bueno,
muchos de aquellos errores que tal vez cometieron nuestros padres y que nosotros también cometimos en algún momento, estamos en Cristo, los podemos subsanar, podemos ir cambiando un poco la historia. Nuestros hijos pueden ir poco a poco recibiendo otro ejemplo de parte nuestro y eso también lo van a trasladar a los suyos. Y bueno, así se da la cadena, ¿no? Pero el hecho es que este principio, esta bienaventuranza, es la palabra de Dios, es algo poderoso, que son palabras de nuestro Señor Jesucristo, no son cualquier palabra. No es el pensamiento de un hombre, de una organización, de una denominación, no. Es lo que el Señor establece. Entonces, más bienaventurado es dar que recibir. Obviamente, entonces nosotros tenemos que alcanzar esa estatura. Pero obviamente que la Biblia dice que tenemos que dar con alegría, ¿no es cierto? Entonces no que tenemos que dar, ¿por qué no? La Biblia dice que tenemos que dar, el pastor lo dijo así, yo tengo que dar, listo, voy a dar. Pero tenemos que dar con alegría, con contentamiento, con paz en nuestro corazón. Pero volvemos al principio, para poder dar tenemos que recibir. Y hay impedimentos para poder recibir. Yo quisiera detenerme en uno, que creo que de alguna manera es como que es el génesis de todos los impedimentos para poder recibir, y es la incredulidad. Hay mucha gente que le dicen, vos tenés que dar para recibir, y da. Pero está dando con incredulidad, entonces no recibe. Mateo 13:58, veamos juntos en este día. Mire, gloria a Dios. Mire, aquí nuestro Señor Jesucristo, en este lugar donde se encontraba, no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ese pueblo. Entonces, es muy importante esto. Fíjese, si tuviéramos que hacer la lista de los impedimentos para recibir, uno de ellos es pedir mal, ¿verdad? Porque dice la Biblia, pedís y no recibís porque pedís mal. Y la conclusión, ¿cuál es? Pedís para vuestros deleites. Amén. ¿Y qué? Pero entonces el Señor no quiere que nosotros nos deleitemos. No, por supuesto que sí. Si Él nos quiere bendecir, quiere que también tengamos nuestro deleite, por supuesto que sí. Pero no puede ser la motivación de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces tenemos que encuadrarnos bajo la guía que el Espíritu Santo nos da a través de la palabra. Lamentablemente, nuestro Señor Jesucristo no pudo hacer milagros allí a causa de la incredulidad de un pueblo. Entonces, tomando esto como referencia, es muy probable que nosotros no podamos recibir para dar a causa de la incredulidad. Sabemos que todos tenemos una medida de fe. De repente ha puesto en nuestro corazón una medida de fe. Esa medida de fe tiene que crecer, se tiene que desarrollar, ¿verdad? Ahora, muchas veces nosotros le ponemos freno a esa medida de fe, porque ¿qué es la fe? ¿Qué dice la Biblia que es la fe? Es la certeza, es la convicción, ¿verdad? De creer en lo que no se ve. Y bueno, eso es también una virtud bien grande, ¿no? Porque creer en lo que no se ve, y algo tuvo que haber pasado en un corazón para que esto ocurra, y crecer en nuestro corazón esa certeza, esa convicción, ¿verdad? Porque dar es un don, Gloria, que todos tendríamos que pedirle al Señor que nos dé. Pero ¿por qué razón? Muchas veces no le pedimos ese don al Señor, porque no entendemos que necesitamos de ese don. Necesitamos tener el don de dar. Lamentablemente, todos estos principios bíblicos se usaron tan mal que hicieron mucho daño al pueblo, ¿verdad? Y por esa causa justamente no se puede avanzar muchas veces, no se puede recibir a causa de la incredulidad justamente el don de dar. ¿Y por qué por incredulidad? Y porque ya lo dice el refrán, el que se quema con leche, ve la vaca que llora, gloria a Dios. Bueno, lamentablemente gran parte del pueblo de Dios está en esa postura, está en esa posición. Pero lo que sí no tiene objeción para nosotros, para los incrédulos sí, pero para nosotros no, es la palabra del Señor. Y Él nos dice que hay una bienaventuranza en dar, pero es necesario para dar, recibir. La incredulidad es uno de estos ataques, ¿no? Ahora, vayamos a Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos,
que no haya en ninguno, ¿cuántos serán? Ninguno. No haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, gloria a Dios, para apartarse del Dios vivo. Vemos algunas otras versiones, por favor. Miren, tengan cuidado, hermanos, de que en ninguno de ustedes, se esconda la maldad ni la falta de fe. La incredulidad, la falta de fe, hermano mío, es un problema que tenemos que abordar. ¿Amén? Es muy importante esto, muy importante. Ahora, obviamente, a veces tenemos fe para una cosa y no tenemos fe para otra. Entonces, nosotros creo que de alguna manera la Iglesia de Jesucristo que se está preparando para su encuentro con Él, tiene que revisar muchos de los temas que ha recibido, que le han predicado, que le han enseñado, porque hay cosas que lamentablemente yo creo en la buena voluntad y en la buena fe de todos nuestros maestros, y gloria a Dios por eso, pero es importante abordar las Escrituras más profundamente en determinadas ocasiones como en esta, en donde Jesús dice que hay una bienaventuranza en el dar que en el recibir. ¿Y por qué razón? Lamentablemente, gran parte del pueblo del Señor no puede alcanzar esta bienaventuranza, ¿verdad? No puede alcanzar esta bienaventuranza, por un lado, porque lamentablemente se ha hecho mercadería del pueblo del Señor. Y por otro lado, hay un fuerte ataque de parte de las tinieblas al recibir. Entonces, al no poder recibir, no se puede dar. Amén. Gloria a Dios. Porque la Biblia dice que el que siembra escasamente recibirá, ¿qué? Entonces, fíjese que tremendo es esto. ¿Por qué razón alguien puede sembrar escasamente? Porque no tiene. ¿Verdad? Obviamente. No estamos hablando de aquel que no quiere. No es el caso nuestro. Pero el que no puede sembrar abundantemente es porque no recibió. Y el ataque está al recibir. Entonces, por lo tanto, se ve afectado también el dar. Es un círculo que el enemigo quiere transformar en un círculo vicioso, pero tiene que ser un círculo vicioso porque está ligado el dar con el recibir. Y es un principio bíblico y lo mencionó nuestro Señor Jesucristo. Ahora, veamos otra versión más, por favor, de este versículo, una traducción viviente. Dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo. Entonces, la incredulidad es un problema que está en el corazón. Fíjese, asegurarse, ¿no? Asegurarse. ¿Viste cuando vos cerrás la puerta de tu casa que probás un poquito a ver si cerró, ¿no? O sea, estar seguro de la cosa. ¿Está cerrado? Bueno, tiene que estar cerrado. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de esto? Gloria a Dios. Esto es tremendo. Esto es tremendo, hermano mío. Y fíjense, cuando en nuestro corazón está aferrada la incredulidad, no vamos a poder poner en marcha en nuestra vida la bienaventuranza de la cual habló nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante esto. Acá dice corazón maligno e incrédulo, ¿verdad? Fíjese, ¿qué pasa cuando usted da, no solamente en lo material, cuando usted da, pero no le pagan de la misma manera? Cuando de repente, a veces al contrario, te pagan mal, vos haces bien y te pagan mal, ¿no es cierto? Creo que la mayoría de nosotros nos pudo haber ocurrido algo similar. Entonces, cuando esto ocurre, fíjate que el corazón se endurece. Y dice, ¿para qué yo voy a seguir haciendo el bien si me están pagando todos mal? Y a veces en la vida, hermano mío, ocurre algo como esto. Y es como que a veces hasta una seguidilla hay, ¿no? Que de repente es como que vos sembrás bien y no sé qué pasa, pero la cosecha es distinta a la siembra, ¿no? Entonces como que hay de manera que quedamos medio descolocados, ¿no? ¿Cómo puede ser si yo tengo que cosechar lo que sembré? Si yo estoy sembrando bien, ¿por qué viene esta cosecha a esta cosecha mala? Y bueno, ahí ya tenemos que seguir, gloria a Dios, abordando un poquitito más el tema y profundizando un poquito, porque nosotros podemos sembrar bien, pero a lo mejor la tierra no es la tierra que nosotros tenemos que sembrar, o la semilla correcta. Bueno, pero ese es otro tema, salina de otro costal. Veamos una última versión de este versículo. A ver, no sé, Dios habla hoy, fíjate si tenemos por ahí. A ver, esta Biblia al día.
Cuidado, hermanos, de que ninguno de vosotros tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que os haga apartaros del Dios vivo. Entonces, en el corazón, mi hermano, en el corazón, ay. Y fíjense que cuando está arraigado esto en el corazón, podemos inconscientemente, obviamente, rechazar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y no, pero yo no voy a rechazar nunca una bendición que Dios tiene para nosotros. No, con nuestros dichos no, pero con nuestras actitudes sí podemos hacerlo. Y no nos damos cuenta. Porque fíjense que en la larga lista que yo hice hoy, que no quisiera detenerme porque es demasiado larga, por ejemplo, encontramos el odio, que es uno de los impedimentos para recibir. La falta de perdón, que es otro de los impedimentos para recibir. Recuerden que estamos viendo el ataque al recibir, no tanto al dar, ¿verdad? Porque si no recibimos no podemos dar. La envidia también. La envidia es otro impedimento para poder recibir. Y obviamente el que no recibe no puede dar. Es larga y es extensa la lista, ¿no? Pero el problema es que está en el corazón. Está en el corazón. Entonces, la obra maravillosa del Espíritu Santo en nuestra vida va a ser de adentro para afuera. Fíjense qué ocurre cuando de repente pasan los años y nosotros estamos en el Señor. Muchas veces nosotros nos detenemos más en los cambios exteriores que interiores, ¿verdad? Porque de repente decimos, no, yo ya soy viejo en el Evangelio, se supone que yo tengo que conocer toda la palabra, se supone que ya tengo que dar ejemplo, entonces de repente hago cosas que no siento, ¿verdad? Y voy llevando adelante hipócritamente mi vida sin darme cuenta. Entonces, el Espíritu Santo, ustedes no se olviden nunca que trabaja de adentro hacia afuera. Yo recuerdo un testimonio que mi pastor me contó. Él tenía una hermana que claro, no conocía a Cristo y él quería predicarle a toda su familia y oraba por esa hermana, ¿no? Y esa hermana no quería saber nada. Un día la convenció de llegar a la iglesia. Entonces, y estaba contento porque iba a venir a su iglesia y demás. Entonces, cuando entra a la iglesia, viene con una amiga y las dos con una minifalda por acá, ¿no? Llegaron a la iglesia. Y allá en la puerta la agarró la diaconisa. Ay, señora amada. ¿Viste? La diaconisa siempre está en la puerta. Entonces, estaba en la puerta y le dijo, no, Mariana, no es de esa, ¿eh? No, Mariana, no. Y entonces, no, así, acá no puede entrar. Ah, no puedo entrar. Era justo lo que necesitaba escuchar ella. Y se fue inmediatamente, gloria a Dios. Entonces, sí, imagínense el revuelo que se armó después, porque, ¿cómo? ¿No viniste a la iglesia? Sí, yo fui, pero no me dejaban entrar. Uy, gloria a Dios. Entonces, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo porque allí vemos que, hermano mío, no hay discernimiento, no hay entendimiento. Entonces, el hecho de tener una pollera larga no te exime de ser un buen cristiano. Porque de repente aquella diaconisa no fue una buena cristiana, una cristiana sabia, porque está llegando un alma para el Señor, ¿cómo va a ser semejante cosa? Entonces, lo importante es que es el Espíritu Santo el que cambia lo que tiene que cambiar en nuestra vida. Yo recuerdo que llegué a la iglesia y unas ganas de fumar tenía en la reunión, y bueno, pero me la aguanté, ¿no? Gloria a Dios. Entonces después le dije al pastor, yo tengo este problema, yo quiero cambiar, me dijo. Entonces si vos querés cambiar, quédate acá y lee. Si vos podés creer lo que dice acá adentro, tiene la Biblia en la mano. Si vos podés creer lo que dice acá adentro, vos vas a cambiar. Y sí, pero yo fumo, ¿vio? Y bueno, yo te voy a pedir que no fumes acá adentro, pero yo no te voy a quitar nada que vos no quieras. Acá si hay algo que el Espíritu Santo quiere que vos cambies, vos te vas a enterar. Hermanos, no pasaron 15 días, pero es tremendo. No pasaron 15 días que yo solté el cigarrillo. Y en 15 días, yo no lo podía creer, gloria a Dios. Porque es más, hay personas que a lo mejor le hace mal y siguen fumando y quieren liberarse del cigarrillo, pero yo no me sentía mal, o sea que para mí fumar era un placer y ver la marquilla, la adoraba y me gustaba que esté acá. No me podía comprar jamás una camisa que no tenga un bolsillito. Tenía una remera que tenga un bolsillito para poner mis cigarrillos ahí, mirarlo, ¿no? Así de reojo, o ponerlo arriba del tablero del coche, ¿no? Y verlo, ¿no? El Marlboro ahí, yo lo saludaba. O sea, de repente estaba enamorado, yo fascinado con todo eso. Y después de 15 días me moría de la vergüenza
de tener un cigarrillo en la mano. Ese es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el que de adentro empieza a trabajar en nuestra vida y luego se empiezan a exteriorizar esas cosas que el Señor va avanzando dentro de nuestro corazón. Marcos 9:24, sí, 9:24. Gloria a Dios. Mire, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. De repente alguien se le acercó al Señor para pedirle un milagro por su hijo, pero este papá que fue a pedir por su hijo, el Señor le preguntó si él creía. Y él dijo: yo creo, gloria a Dios. Pero algo pasó porque dijo: ayuda a mi incredulidad. Pero ¿como creía o no creía? Sí, la decisión estaba. Ninguno de nosotros queremos ser incrédulos, de ninguna manera. Todos rechazamos la incredulidad. Pero como la incredulidad está arraigada a veces en el corazón, claro, la cosa se complica. La cosa se complica. Y yo no sé por qué el sistema de nuestro Señor a veces nos pone en situaciones, hermano, que esto es tremendo. Esto es tremendo. Porque a veces hay situaciones en donde parece como que quedamos mal parados cuando defendemos nuestra fe. Yo recuerdo que falleció una tía que amamos mucho, todos los sobrinos en la familia. Ella no tenía hijos y vivía para sus sobrinos y estaba siempre con nosotros. La tía muere muy joven. Y recuerdo que, bueno, ella tuvo su padecimiento y gracias a Dios, hermano, pudo abrir su corazón y entregar su corazón a Cristo. Y partió con él, ¿verdad? Pero bueno, su enfermedad avanzó y yo recuerdo que en esas visitas que yo le hacía a la tía en su padecimiento, uno de mis primos estaba muy mal porque obviamente la amamos mucho a esta tía. Y yo me acuerdo que en una de esas visitas yo lo alenté a él, ¿no? a que bueno, no perdamos nuestra confianza, que creamos en el Señor y que estemos, ¿no?, orando por la tía y demás. Entonces recuerdo que este primo me dijo: mira, yo si no veo, no creo. Entonces yo voy a creer si Dios sana a la tía. Imagínense cuál fue mi oración. Señor, sana a mi tía, por favor. No solamente por la sanidad del cuerpo de mi tía, sino también para que el resto de la familia conozca al Señor. El tema es, hermano, que cuando entro en la cochería, porque usted ya se imagina cómo terminó la cosa, el primo estaba al lado del cajón de la tía, llorando desconsoladamente. Y cuando me vio, ¡ay! Me dijo: mirá. ¡Ay, Señor! Imagínense. Y yo ahí en el medio, ¡ay, Señor amado! Bueno, el Señor fue bueno y bueno. Allí intervino y fue una bendición luego. Pero hubo que pasar por allí. Ahora imagínese en ese momento, ¿no? Usted póngase un poquito en mis zapatos, que a lo mejor son los mismos que los suyos en otra situación, a lo mejor no igual que esta, pero momentos en que usted de repente se juega por el Señor, testifica o espera de parte de Dios una respuesta X y pasa todo lo contrario. ¿Qué es el enemigo en ese momento? En ese momento empieza a trabajar, ataca nuestra mente, loco te vuelve para que vos bajes los brazos y no sigas creyendo en el Señor. Pero es importantísimo que nosotros comprendamos, hermano mío, que a veces el Señor para nuestra forma de ver las cosas, o las costumbres que nosotros hemos abrazado, o la cultura que tenemos y demás, a veces parece como que son cosas extrañas lo que Dios hace, o cómo hace las cosas, ¿verdad? Pero sabemos que Él hace todo bien. Entonces es muy importante que nosotros no perdamos la fe, ni dejemos que la incredulidad nos alcance. Porque yo recuerdo que en aquellos días en donde yo le estoy contando esta experiencia con esta tía, me acuerdo de los testimonios que se contaban en la iglesia, hermano. Y era maravilloso porque eran épocas de campañas evangelísticas, eran épocas de milagros y claro, de repente tantos testimonios de bendición que hasta te ayudan a confiar y a creer. Pero cuando lo estás viviendo vos y la cosa parece al revés, ay, Señor amado, es tremendo. Ahí es donde nosotros tenemos que
contender ardientemente por nuestra fe y saber que el Señor es soberano y lo que Él permite, bien permitido está. Él sabe por qué lo hace. Y nosotros no tenemos por qué dudar de eso. Amén. Nuestra confianza tiene que estar en Él. Pero todas esas situaciones que yo creo que todos vivimos en algún momento, ayudan, entre comillas, a que la incredulidad crezca. Y nosotros tenemos que combatir esto, porque la incredulidad está en nuestro corazón y hay que desalojarla. Ahora El Expreso de Medianoche está disponible en Spotify. Búscanos como El Expreso de Medianoche Radio Mar del Plata y escuchá los diferentes programas junto con el estreno de cada medianoche. El Expreso de Medianoche Radio Mar del Plata, ahora también en Spotify. Si usted tiene que desalojar a alguien, no sé, de su propiedad, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo hace? Bueno, algunos agarran un palo y van, no, pero digamos que esa no es la manera. La manera es a través de la justicia. Usted se presenta en la justicia, ¿no? Muestra sus papeles, bueno. Entonces la justicia, que es lenta, pero a veces actúa, se mueve y se presenta en el lugar y se lleva adelante el desalojo, ¿verdad? Con una prueba legal. El enemigo de nuestra alma, que es el acusador, conforme dice el libro de Apocalipsis, entonces tenemos al diablo, el enemigo de nuestra alma, que es acusador. Abogado tenemos en Cristo, o sea que Cristo es nuestro abogado, es nuestro defensor. Y tenemos el juez justo, ¿verdad? Que es nuestro Señor. Entonces, el enemigo presenta pruebas delante del juez justo. Y si el juez justo recibe las pruebas, hace los peritajes, ¿verdad? Se informa y realmente ve que son ciertas, tiene que impartir justicia. Entonces muchas veces se presenta el acusador de nuestra alma diciéndole al Señor: ¿te diste cuenta? Mira, este hijo, esta hija tuya es un incrédulo, no cree. Dice amén, pero no cree. Ay, gloria a Dios. No, va a la iglesia, canta corito, pero no cree. En el momento que se tiene que jugar en la fe, falla. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué hace nuestro Señor? Nuestro Señor, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, nos entrega su palabra. Para que nosotros, porque quien no conoce la palabra, quien no conoce las leyes del Señor, no conoce ni sus obligaciones ni sus derechos, ¿verdad? Entonces, el que conoce la palabra se va a dar cuenta de muchas situaciones que en otro tiempo no veía porque su pensamiento era otro. Ahora, el pensamiento nuestro, ¿por qué llegamos a alcanzar ese pensamiento, esa forma de pensar, esa forma de actuar? Y por la cultura que abrazamos, por la enseñanza que tuvimos, los ambientes donde nos movimos. Entonces tenemos que comprender que debe haber un antes y un después en nuestro caminar, un antes y un después que se llama Cristo. Entonces, antes de Cristo tenemos que dejar atrás todo eso, y juntamente con todo eso es nuestra vieja manera de pensar, de razonar, de ver las cosas, para poder tomar la enseñanza de nuestro Señor y empezar a cambiar el espíritu de nuestra mente, de tal manera que podamos comprender que hay una bienaventuranza en dar. Sin embargo, este mundo te enseña que vos tenés que recibir, tenés que recibir, tenés que recibir, tenés que amontonarte, tenés que sentar arriba el montón, y ahí está. Pero Cristo dice otra cosa. Y resulta que nosotros hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Cambiamos de reino. Entonces, acá hay una bienaventuranza en dar. Pero tenemos que también prestar atención que hay cosas que nos impiden recibir. Por lo tanto, ¿cuántas veces nosotros nos quedamos con el deseo solamente de dar? Y no podemos dar porque no recibimos. Uno de los problemas es el carácter. ¿Cómo se forma el carácter de una persona? Se forma en la casa paterna, ¿verdad? Y de repente, no sé, hay casas que a lo mejor por ejemplo, no se habla, se grita. Hay casas que se gritan en vez de hablar, gloria a Dios. Entonces de repente vos vas creciendo a los gritos, ¿y cómo termina la cosa? Vos seguís gritando. Entonces de repente llegamos a Cristo, ¿verdad? Y dice que el Señor nunca alzó su voz. Y se supone que es nuestro ejemplo. Entonces estamos supuestos a no levantar tampoco nosotros la voz.
Pero ¿y cómo hacemos? Ya estamos tan acostumbrados y a lo mejor llegamos a Cristo cuando teníamos 40 años. Amén. Entonces, allí es donde tenemos que someternos al Santo Espíritu de Dios. Es muy importante esto. Y dejar que Él desde adentro cambie toda esa vieja naturaleza que tiene que desaparecer. Juan capítulo 20, versículo 24 y 25. Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él le dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ver para creer. Así no funciona el Evangelio. Y gloria a Dios. La bendición está en poder creer sin ver, ¿verdad? Ahora, lo maravilloso y que ya hemos visto en otras oportunidades, que aquel que crea su palabra empieza a ver después que cree, no antes. ¿Y cómo podemos nosotros empezar a ver después de creer? Y porque eso es lo que va a movilizar y hacer crecer nuestra fe. Cuando nuestra fe se moviliza, cuando a veces hasta es desafiada nuestra fe y nosotros aceptamos ese desafío, vamos a empezar a ver la mano de Dios moviéndose. Pero hay tantos impedimentos que tenemos que ir sorteando, hermano mío, para poder recibir. Cuando la Biblia es clara, y en Jeremías 29:11, vamos a verlo. Jeremías 29:11 dice algo muy importante. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Los planes que Él tiene, no los que tenemos nosotros. Mire qué interesante. Pero de alguna manera es como que se unen en algún momento. Porque, mire, dice, son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Veamos la Reina Valera ahora y observemos este detalle. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, los pensamientos que Dios tiene sobre nosotros, obviamente que difieren de los nuestros, pero lo que Él quiere es lo mismo que nosotros queremos. Aleluya. Yo le conté que yo siempre soñé con vivir en Mar del Plata, por ejemplo. Ahora, ¿por qué yo quería vivir en Mar del Plata? Para ir al casino. Ahora hay bingo por todos lados, pero en aquellos días de mi juventud había que viajar hasta acá para venir al casino. O había que ir hasta Córdoba para ir al casino, ¿no es cierto? Pero imagínense que tremendo. Yo que digo que yo voy a vivir ahí, ya está, yo estoy en las mías, ¿no? Como pez en el agua. Ahora fíjense, acá estamos en Mar del Plata y al casino lo veo de lejos. Entonces los planes que el Señor tenía coincidían con los mismos, pero hubo algunos ajustes. Cuando vine la primera vez aquí a reconocer la tierra, después que el Señor me habló, Él me dijo: antes eras maldición en esta tierra, ahora vas a ser bendición. Pero luego de un tratamiento de parte del Señor. Si no, es imposible, porque con la vieja mentalidad es imposible. Entonces es muy importante que comprendamos que los planes que Dios tiene para nosotros son de bendición, los pensamientos son de paz, y para darnos el fin que nosotros esperamos. Pero para eso tenemos que otorgarle nuestra confianza, apartarnos de la incredulidad y poder recibir para poner por obra la bienaventuranza. Vamos a Hebreos, capítulo 3, versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Está hablando del pueblo del Señor, ¿no? Ahora, el poder entrar en la tierra prometida era una promesa. Entonces, a causa de la incredulidad, no pudieron obtener la promesa. Entonces ahí ya se nos empieza a abrir un abanico impresionante a nosotros, ¿verdad? Porque dice, tú y tu casa serán salvos. Un versículo que todos nosotros tomamos y nos agarramos de él y lo proclamamos, ¿verdad? Pero si hay incredulidad en el corazón, esto nos impide alcanzar la promesa. Esto se tiene que terminar en nuestra vida. Porque el justo, ¿cuántos justos hay acá? El justo vivirá por fe. Entonces, la fe, ¿qué es lo contrario a la incredulidad? Y sí. Entonces, la fe está en el lado opuesto a la incredulidad. La incredulidad nos aparta de la fe. Y si el justo va a vivir por fe, y bueno,
tiene que apartarse primero de la incredulidad. Mire este versículo, hermano. Marcos 6, versículos 5 y 6. Observemos este. No pudo hacer allí ningún milagro, sino, salvo que sanó a algunos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Esto fue a causa de la incredulidad. Entonces la incredulidad no te deja ver los milagros de parte del Señor. Aleluya. Marcos 16, 16. Y acá se pone grave la cosa. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué le pasa al que cree? Es salvo. ¿Y el que no cree? Entonces la incredulidad condena, hermano. Ay, ay, ay. Por eso la Biblia dice que la duda es pecado. Vamos despacito, qué sé yo, no sé, vea que es tan complicado todo esto. Siempre le encontramos un pelo al huevo. No, acá no le buscamos ni la quinta pata al gato, ni le buscamos el pelo al huevo. Acá lo que comprendemos es que la suma de toda la palabra es la verdad. Y nosotros tenemos que ir poco a poco abordando toda la palabra para no caer en las trampas que el enemigo nos pone. Hay cuestiones legales, mencionábamos recién, que a veces no tenemos en cuenta. Y usted vio que los abogados, depende cómo presentan la cosa, puede llegar a ser veredicto, ¿no? Y cuántas veces, ¿no? ¿Usted conoce algún abogado saca preso? Hay unos cuantos, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo logran? Y dando vuelta a las cosas, presentándolas, ¿no? Las cosas de otra manera, interpretando las cosas de otra manera. Pero cuando el que interpreta es el Espíritu Santo, vos te quedas sin argumento, que es lo que nos pasa a nosotros. El que no cree se pierde una bendición grande. ¿Y de qué estamos hablando acá? De salvación. Una bendición tan grande como esta, me parece que no hay. Más grande que esta no hay. Entonces, fíjense que no es que Dios condena, es la incredulidad y la falta de fe nuestra que justamente nos mete en problemas y que tenemos que atacar. Y sobre todo es un ataque directo al recibir. Y el que no recibe no puede alcanzar la bienaventuranza. Un versículo más, Hebreos 11:6. Mira, hermano, aleluya, gloria a Dios. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora vamos a parafrasear un poquito esto. Con incredulidad, ¿será posible agradar a Dios? No. Entonces, el enemigo a vencer es la incredulidad. Ay, Señor amado, acompáñeme a Lucas, capítulo 1, versículo 13 en adelante. A veces, hermano, con razonar, con la mente natural, eso nos impide ver la mano de Dios, el ver las cosas de manera natural. Lucas 1:13, me aparecía, a ver dónde está, aquí está. Pero el ángel le dijo, Zacarías. ¿Usted sabe quién fue Zacarías? El papá de Juan el Bautista. O sea, un sacerdote. ¿Dónde estaba cuando el ángel le habló? En el templo. Estaba en servicio. O sea, era un siervo de Dios. No era un recién convertido. El ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se convirtieran al Señor Dios de ellos. E irá delante de... Hermano, imagínese que venga un ángel, le diga todo esto. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los... ¿Qué dice acá? ¿Qué dice? Usted lo dijo, yo no, ¿eh? Los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Después que el ángel le dice todo esto, este bárbaro no cree. Un ángel se le apareció. Decís, bueno, viene un conocido, ¿sí? Un ángel. Y dudó. Entonces vemos que en el corazón de Zacarías había arraigada incredulidad. No nos vamos a meter, le vamos a sacar el cuero al pobre Zacarías, que se quedó mudo y pobrecito tuvo su trato con el Señor. Pero el hecho es que la incredulidad es penalizada.
tiene sus consecuencias. Ay, Señor amado. Mire este versículo. Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¡Wow, hermano mío! Mire, si hay palabras que... Yo no sé si a usted le pasó, yo creo que sí. Hay palabras que quedan, que suenan dentro de nuestro corazón, ¿no? En el mío, esta es una. Nosotros nos congregamos hace muchos años atrás en un pueblo desde el interior de la provincia de Buenos Aires. Y recuerdo que esto era un anexo de otra iglesia que estaba en una ciudad a 48 kilómetros. Entonces, en aquellos días, el pastor viajaba esos 48 kilómetros y ministraba también en este otro anexo. Y de tanto en tanto venía la pastora, ¿verdad?, también a ministrar allí el anexo. Y este fue un día en donde vino la pastora, gloria a Dios. Y vio que es tremendo, ¿no? Porque cuando nosotros somos medio inmaduros, ¿no? Cuando nosotros no entendemos las cosas del Señor, no hay mucho crecimiento, y dice, no vino el pastor. Bueno, está bien. Así estaba yo. Y digo, pero bueno, no vamos a hacer, ¿no? Está bien, vamos a ver qué dice la pastora, gloria a Dios. Y yo me senté ahí y escuché la palabra. Y la pastora abrió la Biblia. Y la verdad no sé lo que dijo. Pero cuando dijo esto, ay, hermano, yo escuché acá en mi oído, Enrico, no penses que si sos incrédulo vas a recibir algo de parte de Dios. Me quería morir, sentado ahí, rojo como un tomate, estaba yo. Sí, ¿por qué razón? Porque el Señor me estaba hablando. ¿Amén? El Señor me estaba hablando. Entonces, si somos esa persona que duda, no vamos a recibir nada de parte del Señor. ¿Y qué hacemos? Y entonces nos vamos. Y como estamos afuera, decimos, no, ¿cómo voy a estar afuera? Yo vuelvo. Y cuando vuelvo me encuentro vuelta con la palabra. Entonces el problema no es la iglesia, el ministro y la palabra. El problema es la duda. El problema es la incredulidad. Ese es el verdadero problema. Y como nosotros creemos en Jesucristo, pensamos que no somos incrédulos. Pero a la hora de dar y no poder, es porque no recibimos. Y si no recibimos, es porque hay incredulidad. Entonces, por deducción llegamos a que la incredulidad es un tropiezo en nuestra vida y hay que declararle la guerra. ¿Cuántos están conmigo en declarar la guerra a la incredulidad, hermano? No podemos seguir avanzando con incredulidad. Aleluya. Ahora, ¿cómo hago, pastor? Aleluya, gloria a Dios. Mire, gracias Jesús. Mire esto, Hebreos 3, versículo 16 y 19. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y con quienes estuvo él disgustado 40 años. ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Esto pasó con el pueblo de Dios en el desierto, ¿no? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos, nosotros también vemos cuando leemos la palabra, porque la Biblia nos deja ver muchas cosas. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Ay, Señor amado, esto es muy importante, hermano. Yo no sé si a usted le pasó, pero a lo mejor fue testigo, tal vez, no digo que nos haya pasado, pero a veces es como que nos encontramos con esos hermanos que son pura fe. Y tiene una fe que sí, gloria a Dios. Y a veces hasta nos burlamos de esos hermanos. Son hermanos de fe, proclaman la fe, hablan fe, practican la fe. Pero como nosotros no podemos, nos burlamos. ¿Y por qué no podemos si quisiéramos tener esa fe? Por la incredulidad. Todo apunta ¿a dónde? A la incredulidad, la cual no podemos seguir llevando en nuestro corazón. ¿Amén? Pero a veces está camuflada, porque a veces tenemos fe para alguna cosa y otra fe
para otra cosa. A veces tenemos más fe para otro que para nosotros mismos. Entonces, a veces esa incredulidad está escondida. Y yo creo que hoy, bajo la unción del Espíritu Santo, hermano mío, podemos entregársela al Señor. Y si nos ponemos de acuerdo, dice que hay un poder en el acuerdo. San Mateo 18, 19 dice que si tan solo dos se pusieran de acuerdo. Si nosotros nos ponemos de acuerdo y presentamos en oración delante del Señor esa incredulidad que está alojada en nuestro corazón, Él es bueno, Él es poderoso. Él es poderoso, Él va a arrancar toda incredulidad. ¿Cuántos lo creen? Mire, hermano, gloria a Dios. ¿Qué dice Efesios 3:20? Mira, Efesios 3:20, Él lo puede hacer, hermano. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, la fe, a través del Santo Espíritu de Dios. Amén. Entonces hay un poder que actúa en nosotros. Es el poder del Espíritu Santo que a través de entregarnos la palabra va a empezar a despertar esa necesidad en nosotros de que nuestra fe crezca, que se desarrolle. En Cristo anhelamos tener muchas victorias. ¿Por qué? Porque en nuestra vida tal vez hubo muchos fracasos. Entonces, a medida que la vida en Cristo se va desarrollando, pero nuestra fe no crece, vamos cosechando también algunos fracasos a causa de la incredulidad. Y esos fracasos hacen que se bajen los brazos y que muchas veces no se pueda perseverar en el camino del Señor. Por eso vemos que hay muchos hermanos defraudados, muchos hermanos que nunca lo van a decir, pero están defraudados y ellos creen que por Dios, porque Dios lo defraudó, Dios no le contestó. Pero nosotros sabemos por las Escrituras que esto no es así. Sabemos que hay otro problema que no identificaron y que puede estar arraigado en su corazón, que es la incredulidad. La solución tampoco es decir a la gente, vos no tenés fe. Porque de repente hay quienes nos sentencian de esa manera. A vos no recibís porque no tenés fe. Entonces le clavamos un puñal a esa persona. Así no es la cosa, de ninguna manera. Pero sí tenemos que, por la palabra y la guía del Espíritu Santo, identificar dónde está el problema. Cuando uno va al médico y el médico le dice, bueno, vamos a hacer una serie de estudios, ¿verdad? Entonces, luego con esos estudios ahí sobre la mesa, dice, bueno, acá está el problema. Lo hemos descubierto. Acá está el problema. Este es el diagnóstico correcto. Vamos a ver qué tratamiento llevamos adelante. Pero para eso hubo que hacer una investigación, ¿verdad? Y es el Espíritu Santo, el médico eterno, hermano. Aquel que hace una investigación, ¿dónde? Porque escudriña nuestra mente y escudriña nuestro corazón. Y cuando escudriña nuestro corazón, dice que en estos tiempos de gracia que nosotros estamos viviendo, el Señor escribe su palabra en nuestra mente y en el corazón. Entonces, cuando el Señor escudriña el corazón del hombre, ¿qué espera encontrar? Su palabra. ¿Y qué encuentra? Revisando un poquitito ahí. Ay. A veces aparece alguna raíz de amargura, porque la amargura es otro los impedimentos para recibir. Pero dejémosla ahí, porque si no la cosa va a ser muy larga. Pero centrémonos en la incredulidad hoy, por lo menos. Romanos, capítulo 1, versículo 17. La incredulidad se vence con la fe, hermano. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a telear. La buena noticia es poderosa. Mira qué título. La buena noticia nos enseña, o sea, el Evangelio, la buena noticia, que Dios acepta a los que creen en Jesús. Como dice la Biblia, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él, no es un detalle menor, confían en Él, vivirán para siempre. Ahora fíjense, el diablo conoce esta palabra. Entonces, fíjense, hermanos míos, hay un fuerte ataque a la confianza en aquellas personas que un día van a llegar a Cristo. Porque, hermano, yo no sé cómo el diablo hará, ni me interesa, pero de repente alguna información se debe filtrar por allí y sabe cuando alguien va a llegar al Señor. Entonces, se ensaña muchas veces con esos futuros creyentes para que vayan perdiendo la confianza en su vida. Hacen que lo traicionen, hacen que lo engañen
y empiezan a vivir una vida de desconfianza, ¿verdad? Y les cuesta muchísimo confiar porque fueron defraudados mucho en la vida. Entonces, cuando llegan a Cristo, se encuentran con este desafío que es hermoso, pero a la vez es complicado, porque ellos no confían. Ellos no confían. ¿Y cómo yo sé que lo que dice el pastor es cierto? ¿Y cómo sé yo que? ¿Y si no? ¿Pero y si no es así? ¿Y si no es tan así? Buenísimo ese mensaje. Lástima que no lo grabamos. Gloria a Dios. Pero es tremendo. Aquellos que Dios aceptó y confían en Él, vivirán para siempre. Porque el creyente no muere, sino que duerme. Y el Señor lo despertará. ¿Cuántos están entendiendo esto? Esta noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, la cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Aleluya. Dale un fuerte aplauso a que vive. Aleluya. Por último, veamos Romanos 4:19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Está hablando de Abraham y está hablando de Sara, que recibieron la promesa de tener un hijo cuando ya eran bastante mayores. El tema es que cuando se recibe esta promesa, otro que viene un ángel y le habló. ¿Y qué hizo Sara? Se rió. Se rió, porque dice, esto es imposible, esto no puede ocurrir nunca. Y se rió. Entonces, pero fue tremendo. Tremendo porque ella se rió, ¿verdad? Y podemos decir, bueno, pero la bendición la recibió igual. No sé si ustedes recordarán más o menos cuántos años pasaron desde que se rió hasta que pudo tener el hijo. 25 años. Gloria a Dios. 25 años que tuvo que seguir rumiando la promesa a medida que iba creciendo en los caminos del Señor y se iba desarrollando. ¿Qué cosa? Su fe. Para que esa incredulidad que la dominó de tal manera que se rió y después dijo, no me reí. Dijo, sí, te reíste. Te reíste porque sos una incrédula. Pero entonces todos esos 25 años el Señor trabajó en su vida. De tal manera que fue creciendo en la fe y fue abandonando esa incredulidad, que a lo mejor ni siquiera sabía que tenía, porque fue una reacción inmediata. Ni siquiera estoy diciendo eso, estoy diciendo al marido, escuchó la promesa y automáticamente se rió. Imposible, no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Si lo dice Dios, y para Él no hay nada imposible. Ha comenzado un nuevo día y tenemos una invitación para vos. A partir de las 18 horas te esperamos en Marconi 930, entre la Avenida Libertad y la calle Maipú, para que seas parte de nuestras reuniones presenciales. En la Casa de Dios hay un lugar especial para vos. Sépase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Hasta aquí hemos compartido juntos Este es el blues del tren que se va. El Expreso de Medianoche. El tren que se va. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa.